también Giovanna Tafilo, o sería Machi Celestino Córdoba, más de 70 días en huelga de hambre. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, mandar un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, invitarlos a solidarizar. Hay libertad de acción, la defensa de la tierra, la defensa del medio ambiente, la defensa de los ríos, hoy día es más necesaria que nunca. La defensa de nuestro Ñuquemapu, de nuestra madre tierra, está en las manos de todos los seres humanos. La tierra es lo único que hoy día nos sostiene. Los invitamos a todos que organicen, que hagan acciones concretas, libertad de acción, cada uno sabe lo que puede hacer, en apoyo del Machi Celestino Córdoba, en apoyo de los Lamienes de Angol, en apoyo de los 11 presos políticos que están en la cárcel de Lebu. Solo el pueblo ayuda al pueblo, y en este caso nosotros estamos haciendo un llamado a este pueblo de Chile a unirnos, porque las luchas hoy día se están dando en todos los ámbitos. Yo creo que sí podemos hacer algo y pedir por la vida del Machi Celestino Córdoba, hasta las rogativas, las oraciones, es lo que usted crea, póngalo en su oración y mándele Nehuen, mándele fuerza, energía, armonía y equilibrio, porque él la va a recibir, y pida que lo protejan para que salga pronto de esa cárcel y que pueda estar en su rehue con su familia, con su comunidad, porque hoy día su gente lo necesita, la Ñuquemapu lo necesita, y por algo los ancestros le dieron esta tarea tan difícil de volver a su rehue en este tiempo. Chaltumay Pulamien, muchas gracias.